Amén. Bien, mis queridos hermanos, continuamos con nuestro tema. Eh, Adoración sin santidad, ¿será posible? Y recuerden que hemos estado viendo la adoración como una forma de vida, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, Espero en el Señor de que todo lo que hayamos estado estudiando nos lleve a entender que ese es el concepto más profundo y más pleno de lo que es la verdadera adoración. ¿Sí? Es una vida vivida de cara a Dios, para Dios, en Dios y por Dios. Eh, el propósito más sublime, más glorioso de Dios es que seamos para Él, que estemos en Él. eh, y obviamente este propósito se manifiesta en una voluntad amorosa en favor de nosotros. Sí, un ser soberano eh, que no es ni egocéntrico en ningún sentido, ni tampoco es un ser que sencillamente obliga a sus criaturas a que le rindan devoción, adoración, alabanza, entrega, solo porque Él lo manda, aunque cuando conocemos realmente quién es Él, entendemos que Él merece aquello, que es digno de eso, y se lo damos. Ya nos enfocamos en darle aquello que Él merece, porque lo merece, Señor, porque tú eres digno de recibirlo. Eh, Creo que sería un buen lema, ¿no? Para nuestras vidas. Así que enfocándonos en este concepto de adoración, preguntamos, ¿adoración sin santidad será posible? Y hemos estado viendo que no es posible, son absolutamente, se repelen ya lo que es la verdadera adoración y la verdadera santidad. Cuando comenzamos nuestro estudio de la adoración dijimos que cualquier ser humano puede adorar en un sentido humano, ¿no? Cualquiera, y hay gente muy devota a sus ídolos, a sus dioses, a sus santos, etcétera, a esos personajes que tienen eh, como seres, ya sea divinos o seres semidivinos, y por los cuales viven o a los cuales se dedican. Pero la verdadera adoración es aquella que se le da al verdadero Dios y debe ser una adoración conforme a ese Dios, a quien se le da, ¿sí? A quien merece que se le dé esa adoración. Entonces, Dios, que es este ser que merece absoluta adoración, se complace en que sus criaturas, sus seres, especialmente nosotros, los que somos seres especiales para Él porque nos ha adoptado como hijos, nosotros entendamos su dignidad y vivamos de acuerdo a esa dignidad de Él. ¿Ya? Eh, pues, eh, Veíamos con Muri la famosa película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con mi hija. Entonces, la reina mala decía en uno de sus conversaciones, decía, eh, ser honrada como reina por amor o por temor, ¿ya? Que me teman o que me amen, ¿no? Bueno, al final ella llega a la conclusión de que no, es mejor y es más seguro que me teman, ¿sí? Porque si es por amor, nadie va a reaccionar, ¿ya? Es algo tal vez infantil, pero tiene que ver con esto, ya tiene que ver cuál es nuestra perspectiva del ser al cual honramos, al cual servimos, al cual nos debemos, ¿ya? Y cuando entendemos que Él merece ser amado, Él merece ser alabado, Él merece ser adorado, ¿sí? Él merece ser servido, la perspectiva de un hombre y de una mujer cambian, ¿ya? Sin dejar a un lado lo maravilloso que este ser maravilloso que es Dios ha hecho en favor de nosotros, ¿ya? Y se acoplan estas dos perspectivas maravillosas de quién es Dios y de lo que ha hecho Dios. Entonces, continuamos el enfoque de nuestra pregunta. Adoración sin santidad es, ya es, por lo que hasta ahora hemos visto y vamos a seguir viendo, es imposible, hermanos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día, que es un tiempo que estamos en unas generaciones donde se habla tanto de adoración, ¿no? La música es un constante
producir ya cantos de adoración, ¿sí? Donde muchos hablan de adoración, donde incluso se habla y se tienen frases ya muy épicas, ya muy, que suenan muy lindo, como justamente lo mismo que nosotros hemos estado observando, hermano, no, la adoración es una vida de adoración. Correcto, esa frase es correcta, la hemos estado viendo en la palabra, ya no así literalmente, pero claramente implícita a través de toda la escritura. Pero la pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Realmente nos enfocamos, entendemos y vivimos de acuerdo a esa realidad de que nuestra vida debe ser una vida de adoración? ¿Ya? Así que continuamos con el tema del pecado, porque el pecado tiene estrecha relación con este tema. Si entendemos que para que haya una verdadera adoración tiene que haber santidad. Sí, tiene que haber santidad. Entonces, continuamos. Vamos a enfocarnos ahora en algunos otros pasajes, ya, y en algunos otros conceptos importantes, como por ejemplo, adoración sin santidad. Creer que se puede adorar sin santidad es contrario al propósito manifestado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya, de forma muy exclusiva y muy especial a quien fue y a quien es el pueblo de Israel, ¿no? Así que vamos a ver algunas cosas aquí, a repasar, porque hemos visto mucho de esto, incluso cuando vimos la adoración, vimos muchos pasajes ya como que ya nos estaban introduciendo este tema, y es bueno repasarlos. Pero vamos, por ejemplo, a ver que el tema de la santidad es un tema recurrente, muy potente, ya muy, pero muy importante a través de toda la palabra del Señor. Enfoquémonos, por ejemplo, en la ley del Señor, ¿no? En los 5 primeros libros de la Biblia, nos vamos a enfocar también en los salmos, que todos abogamos y sabemos, y hoy día se habla mucho de los salmistas, ¿ya? Pero veamos cuál es la perspectiva, ¿no? de ellos también. Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, en algunos versículos. Vamos a Éxodo, por ejemplo, capítulo 12. Si ahí me acompañan, hermanos, si pueden buscar en sus Biblias. Éxodo, capítulo 12, versículo 16. Éxodo 12, versículo 16. Aquí está el Señor hablando, hermanos, a, a Moisés, y a través de Moisés, ya, luego, sí, al pueblo, pero aquí a Dios hablándole a Moisés y a Aarón, declarándoles lo que sería el propósito de Dios en la relación del pueblo de Israel con él, con Dios, ¿ya? Y es aquí donde el Señor le habla a Moisés y a Aarón, que es el mismo tema que luego se va a expandir en, en Éxodo capítulo, en Éxodo en los siguientes capítulos, y especialmente en el libro de Levítico. Veamos Éxodo 12:16. Dice ahí, el primer día, ¿ya? Habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Aquí está hablando, sí, de la Pascua, ¿ya? Y de los famosos 7 días, ¿cierto? Los panes sin levadura, una fiesta especial, ¿ya? Y el Señor deja muy claro, fíjense, dice que esta convocación para mantenerse en comunión, para honrar a Dios, porque cada una de las convocaciones, ¿cierto? Eran para honrar a Dios, eran el medio que Dios había provisto para que ellos le adoraran, le rindieran culto. Entonces, el adjetivo es clarito, santa convocación, o sea, el juntarse ahí para celebrar a Dios tenía que ser una convocación santa. Entonces, es imposible quitar eso, ¿sí? Esa característica. No es una mera convocación, es una
santa convocación. Santa convocación. El énfasis es así, es potente. El libro de Levíticos es potente en el tema de la santidad. Vamos a Éxodo 19:6. Esto en Éxodo 12 es antes del Éxodo, ¿ya? Me refiero antes del cruce, de que salieran de Egipto y antes que salieran, ¿cierto? O sea, cruzaran el Mar Rojo. Éxodo 19 ya es posterior al cruce del Mar Rojo. Entonces, vamos a estar ahí leyendo en el capítulo 19. Aquí están ya en el monte Sinaí, en el versículo 6, 19:6. Miren el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Clarísimo. Éxodo 19:6 dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dos cosas. Me serán un reino de sacerdotes. Hermanos, aquí está el propósito para el pueblo. El, el propósito principal de Dios con el pueblo de Israel era que ellos, cada israelita, ¿sí?, fueran todos constituidos un reino de sacerdotes. Cada israelita un sacerdote. La pregunta es por qué, después que pasa el tiempo, ya no tenemos un reino o una nación de sacerdotes, sino que tenemos a una tribu de 12, que son los sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque se produce un quiebre, ¿sí? Un quiebre que lo tenemos después de que Moisés baja, después de sus primeros 40 días, ya cuando eh, ordenan a Aarón que construya tristemente el ídolo, ¿no? Entonces ahí se produce un quiebre tremendo, pero el propósito de Dios era que todos fueran, que Israel fuera un reino de sacerdotes, que ministraran, que sirvieran de parte de Dios a las naciones y que las naciones vinieran a adorar al Señor y ellos pudieran ser los intermediarios para que la adoración a Dios ya pudiera ser como Dios la quería. Eso es un sacerdote, ¿sí? Eso es lo que luego harían los sacerdotes entre Dios y el pueblo de Israel. Pero el primer propósito de Dios es que fueran un reino de sacerdotes. Entonces, la idea de sacerdocio es eso. El sacerdote es aquel que sirve a Dios directamente, es aquel que ministra, son esa palabra más bonita, ¿no? Pero al final es lo mismo, servir. Es servir a Dios en todo lo que es el culto de devoción, de alabanza, sobre todo de adoración a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Ya se encarga de que se canalice, de que la humanidad canalice su adoración correctamente al Dios digno de la adoración a través, y eso se hace a través de los sacerdotes, ¿ya? Por lo tanto, para acercarse a Dios, un Dios santo, solo el título ya de sacerdote implica una demanda de la santidad. Pero miren, a eso le agrega el mismo Señor, dice, y gente santa, por si acaso, para que no hubiera ningún tipo de malentendido. Reinos sacerdotes, gente santa, ¿ya? Esa y gente santa no debe separar esto. Va todo junto. Un reino sacerdotes, o gente santa, gente consagrada. Esa es la idea de santa, apartados para Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios, ¿ya? Eh, bien, está clarito entonces cómo en el Antiguo Testamento y con respecto al pueblo de Israel, la idea de Dios era clarísima, santidad, un pueblo santo, convocatorias santas. Deuteronomio 26:19, seguimos con la misma idea. Deuteronomio 26:19. Hermanos, solamente estamos viendo algunos versículos, ya, porque hay mucho material sobre esto en el Antiguo Testamento, ya.
Deuteronomio 26, 19. Leamos el 18 también, ¿les parece? 18 y 19. Deuteronomio 26, 18 y 19. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, con el fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. ¿De quién? Del Señor, obviamente. Para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Está clarito. Loor, fama, gloria a Dios están de la mano inseparablemente con el hecho de que Israel tenía que ser un pueblo santo, ¿sí? Apartado para Dios y que honrara a Dios con su forma de vida, ¿sí? Con su forma de actuar, con su forma de ser. Entonces, la alabanza, la adoración está claramente, inseparablemente atada a la santidad. No hay adoración sin santidad, ¿ya? No hay adoración sin santidad. Volvamos a Éxodo. Interesante, tal vez es algo obvio, pero leámoslo, porque a pesar de que es obvio, Éxodo 25:8, a pesar de que es obvio, pero es bueno volver a ver esto, Éxodo 25:8, ¿ya? El, el mandamiento del Señor, las instrucciones que Dios le está dando a Moisés en el monte. Le dice 25, Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, ¿sí? En medio de ellos. ¿Qué lo querían? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Un santuario. ¿Qué es lo que iba a ser el tabernáculo? Un santuario. ¿Qué es lo que sería después el templo de Salomón? Un santuario. ¿De dónde viene el término santuario? Viene de la misma raíz de santo, ¿sí? Santuario se refiere a algo consagrado. En este caso, una tienda consagrada, ¿ya? Dedicada a Dios, pero también habla de que es el lugar donde se le adora a Dios, donde Dios habita, por lo tanto es un lugar santo. El santuario por el cual podrían los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel, relacionarse con Dios, sería denominado santuario, estrechamente relacionado entonces con la santidad. De ahí donde viene la palabra santuario, tiene que ver con santidad, ya, con santidad. Y el santuario era el centro de toda la adoración del pueblo de Israel a Dios, santuario. Por lo tanto, concluimos que claramente el propósito de Dios para el pueblo de Israel es que fueran un pueblo santo, santo, eh, y que ellos fueran una nación santa y de esa manera pudieran darle una adoración que honrara realmente a Dios, o sea, por medio de su propia santidad. Eso con respecto a todo el panorama, santas convocatorias, las reuniones, todo lo que tiene que ver con Dios, estaba estrechamente dependiente de la santidad. Pero veamos el caso del famoso himnario que tenían los israelitas, ¿no? Aunque, por supuesto, los salmos, antes que ser canto, eran oraciones, ¿no? Pero sin lugar a duda también lo eran cantos, ¿ya? Veamos esto, eran medios de alabanza, ¿no? Oraciones donde se podía alabar a Dios. Con o sin música, pero se hacían. Habían algunos especiales que estaban hechos especialmente para los músicos. ¿Qué pasa con los salmos? Veamos los salmos. Partamos con un salmo que está en Primera de Crónicas. ¿Ya? Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Este es un salmo, ya, es un canto. Luego este canto también
eh, pasa a ser parte de los salmos, pero es interesante que salga aquí en Primera de Crónicas también, ¿no? Primera de Crónicas 16, 29. Es un salmo maravilloso del rey David, ¿ya? Eh, vamos, el 29 dice, vamos a leerlo, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda, vengan delante de él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué lindo, hermosura de la santidad. Aquí hay adoración. Lo que ya están haciendo es están volcándose en este medio de adoración que es la alabanza. Darle honra, denle al Señor la honra debida a su nombre, lo que Él merece realmente. Traigan ofrenda, vengan delante de Él, póstrense delante de Dios. Todo eso es como lo hemos estado viendo, ¿sí? Una manifestación de la real adoración. Pero dice, póstrense delante del Señor en la hermosura de la santidad. No puede haber adoración real sin santidad. Ahora sí, vámonos a los salmos. Ya, aunque ese también es un salmo, ¿no? Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2 dice, espero que lo tengan, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En la Reina Valera aquí se ocupa gloria, recién leímos en Crónicas, honra, ¿no? Son sinónimos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. De nuevo, o sea, lo que él merece. Realmente denle lo que él merece. Y luego dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sí? Este es un versículo paralelo de lo que acabamos de leer en Primera Crónicas 16, 29. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Sí? En la hermosura de la santidad. Póstrense ante el Señor, ¿cierto? En su santuario majestuoso, como dice la Reina Valera, en otras, perdón, la NBI. La idea entonces es santuario, santidad relacionada con la adoración, con el postrarse, con darle la gloria al Señor, la gloria que Él merece. Vamos con el Salmo 30. Avanzamos un salmo más. Y en el Salmo 30, versículo 4, canten al Señor. ¿Sí? Eh, sí, 34, perdón. 34. Canten al Señor, canten a Jehová, todos sus santos, y celebren la memoria de su santidad. ¿Sí? La idea es que la alabanza y la adoración, incluso aquí los cantos que son alabanza, están relacionados íntimamente con la santidad de Dios, con su nombre santo, ¿ya? Entonces es imposible quitar de la verdadera adoración la santidad. Salmo 33, seguimos un poquito más adelante. Salmo 33, versículo 1. Y aunque aquí no sale la palabra santidad, pero la palabra integridad, ¿sí? Es un sinónimo de santidad. Dice, alégrense, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sí? Es propio de los íntegros alabar al Señor. La alabanza al Señor está relacionada con la integridad. Y la integridad está estrechamente relacionada con la santidad. Ya la santidad se manifiesta en integridad. Entonces, claramente seguimos viendo la misma idea. Vamos al Salmo 96. Seguimos en los Salmos. Salmo 96, versículo
9. Adoren al Señor, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, ¿ya? O en su hermoso santuario. Recuerden que vimos que el término santuario es derivado de santidad, ¿ya? Teman delante de él toda la tierra, ¿ya? Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario, ahí en lo que es su santidad. Qué interesante, hermanos, que aquí alabanza, ofrendas, rendición, postración, que es todo lo que hoy día ya nos tiene que haber quedado claro después de todo lo que hemos estudiado. Todo tiene que ver con las reacciones de lo que encerramos en el concepto de la adoración. Y todo lo que hemos leído hasta ahora tiene relación con la santidad, está estrechamente pegado, ¿no? Atado a la santidad. No puede ser de otra manera. Salmo 97, el siguiente, versículo 12. Alégrense justos en Jehová y alaben la memoria de su santidad. Para acercarse a Dios hay que tener la santidad de Dios presente absolutamente. Alabar su santo nombre. Entonces, amados, es aquí el tema. Creo que cuando nosotros hablamos de alabanza a Dios, de adoración a Dios, siempre deberíamos tener clarito ahí eh, el concepto de la santidad. No puede ser de otra manera. No si queremos hacerlo a la manera de Dios. Y es por eso que hoy en día, no a modo de juzgar ni de criticar, porque ¿quiénes somos, no? Pablo nos enseña muy bien que no tengo por qué juzgar a mi hermano, a mi consiervo. Pero sí nos sirve autoexaminarnos en esto. ¿Realmente estoy dándole adoración real a Dios cuando no estoy viviendo una vida de adoración? Si, si creo que mi adoración es meramente los cantos que le doy a Dios en el culto, estoy lejos de entender la idea de Dios. La idea de Dios es, yo necesito estar vinculado con la santidad para poder ofrendar al Señor de forma agradable a Él, partiendo de la idea de que Él es un Dios perfecto. Volvemos a enfocarnos en sus maravillosos atributos. Él no necesita mi adoración. Soy yo el que debo entender que Él la merece. Y al entender que Él la merece, yo se la rindo, yo se la doy. Pero para dársela de tal manera que lo honre a Él, debo entender que mi adoración tiene que tener una base, y esa base es la santidad. Hermana Miriam. Sí, pastor, quiero hacerle una pregunta, pero no es Sí, mía la pregunta. no se Me preocupe. pidieron, o sea, yo dije que le iba a preguntar a usted, porque mi respuesta no quedaron satisfechos. Lo que pasa es que mi compañero de trabajo, que yo he dicho que también es cristiano, nosotros solemos tener muchas conversaciones de las cosas de Dios. A veces coincidimos, a veces no. Y hoy día él es músico, ya él está en el, y ese también ha sido, no discutimos, solamente que tenemos diferencia, en el ministerio de alabanza, ministerio de adoración, como yo digo, el mal llamado ministerio. Bueno, la cosa es que hoy día me decía que yo no le daba importancia a los cantos, o sea, a la adoración en el canto, que yo lo tomaba como algo sin importancia. Yo le digo, ¿por qué me dice eso? Porque yo le he conversado de los estudios que estábamos haciendo y cuando estábamos en la adoración, yo le decía que la adoración no pasaba solo por el canto. Exacto. Entonces él me decía, pero yo he sentido la presencia del Señor cantando. Yo le dije, no, yo no voy a poner en duda lo que usted siente, no, en ese no es el tema.
pero no es que yo no le dé importancia, pero yo no necesito, como hemos aprendido, no necesito nada que me motive a adorar al Señor externo, sino solamente lo que estamos viendo aquí, es un corazón dispuesto, la santidad, bueno. Entonces él me decía, y me hablaba del Apocalipsis, me dijo, estoy leyendo el Apocalipsis, y dice, ahí dice que los ancianos se postraban, adoraban y cantaban. Yo le dije, pero dice literal que ellos cantaban, y me citó este versículo de Apocalipsis 5:9, y dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces yo le dije, pero, o sea, yo creo que son cánticos celestiales, son cánticos que no son los cantos que nosotros podemos escribir o podemos hacer. Entonces, porque en algún momento yo dije, o sea, si el canto o los músicos es parte importante de la adoración, o sea, muchos nos quedaríamos fuera de la adoración, porque yo no soy músico y no canto bien tampoco. Entonces él me dijo, porque yo le decía que la adoración es un estilo de vida como hemos aprendido, que es mi vida y lo que estamos aprendiendo ahora, vivir en santidad, en fin. Entonces me dijo, ya me dijo, pero nosotros cuando estemos arriba con el Señor vamos a adorarle y vamos a estar con un cuerpo glorificado. ¿Y a quién le vamos a demostrar o sea, no tenemos que ya demostrar que tenemos una vida en santidad? Y esa fue la pregunta que él me hizo. Yo le dije, mira, en realidad, buena pregunta, buena acotación, pero realmente no tengo la respuesta y yo hoy día lo voy a preguntar al pastor y le traigo la respuesta mañana. Entonces, esa es la pregunta de, o sea, si nosotros, aquí obvio, tenemos que llevar una vida de santidad, que es parte de nuestra adoración, la parte más importante de nuestra adoración, allá arriba no vamos a necesitar tener una vida de santidad porque vamos a estar con cuerpos glorificados. ¿Y a qué le vamos a demostrar que vivimos en santidad? Esa es la pregunta, pastor. Porque él no, y después me mandó un mensaje por WhatsApp y me mandó una carita llorando. Y yo le digo, ¿para qué llora? No, es que usted todo pone en duda de lo que yo digo. Me reía. Yo le digo, no, si yo no estoy en contra de lo que usted piensa o lo que usted dice, yo creo que como músico para usted es importante adorar al Señor a través de la música, pero no es lo más importante y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Pero esa es la pregunta, pastor, porque necesito llevarle la respuesta y de hecho voy a grabar su respuesta. Y le dije, lo voy a grabar al pastor. Bueno, en primer lugar, ese es el problema de hoy en día, ¿sí? Se relaciona inseparablemente canción con adoración. O sea, partimos mal de ese punto, porque cantar, ¿sí? Está relacionado con la adoración y con la alabanza, pero está relacionado, ¿sí? Y eso no lo podemos negar. De hecho, él le citó Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis 14 dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono. En Apocalipsis 15, y cantaban el cántico de Moisés, ¿cierto? O sea, va a haber cantos, y nosotros jamás hemos dicho que los cantos no son de Dios, ¿no? Ese no es el problema, como usted se lo explicó bien, ¿ya? Sí, aquí no estamos en contra de los cantos, ¿sí? Nosotros también cantamos al Señor, ¿no? Si el punto aquí es que el error está de que se nos ha enseñado de que adoración es igual a cantar, ¿sí? E incluso más allá, se nos ha enseñado de que alabanza es igual a canto, lo cual tampoco es 100% correcto, porque hay muchos pasajes donde se alababa a Dios y no necesariamente se estaba cantando. Y aquí, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿sí? Que nosotros hemos visto varias veces, ¿no? Lo que hacían, ¿cierto? Claramente, estos seres vivientes, ya, dice Apocalipsis 4, ya, dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que debe venir. Es algo que nosotros los cristianos ya cantamos mucho, pero ellos
No dice aquí que cantan, dice que dicen. Es alabanza, no es cantada. Porque el problema está cuando entendemos que alabanza es igual, estrictamente igual a cantar, y no es así. Entonces, ya, de hecho, más adelante dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 4:9, y el 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tampoco dice que los ancianos cantaban, ¿sí? Y esto es muy importante, porque justamente en el capítulo 5, que lo cita nuestro hermano, ya, que está muy bien citado, ¿sí? En el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, o sea, se especifica cuándo se canta. Entonces, ¿cuándo se canta? Aquí, está claro, en el versículo 9 del capítulo 5, ¿ya? El 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Aquí sí cantan. Pero anteriormente en el capítulo dice, y decían. Entonces, ahí nosotros no podemos tomar, claro, la persona que cree que siempre adorar o alabar es igual a canto, leen Apocalipsis capítulo 4 y dicen, ven, aquí están cantando. Pero la pregunta es que no hay canto, ¿sí? No hay canto, hay sencillamente alabanza, ¿ya? Esto es muy importante que se entienda, ¿ya? El decir no necesariamente, ¿ya? Implica un canto, ¿sí? El decir. Y nosotros lo comprobamos, ¿no? A través de una oración, nosotros también levantamos alabanza al Señor. En nuestros cultos, los músicos cantan alabanzas, pero al hermano que llaman adelante para guiarnos en una oración de alabanza o de acción de gracias, ese hermano, esa hermana no pasan a cantar. Ellos oran y están alabando, igual como lo hacen los músicos. La diferencia es que los músicos lo hacen con cantos y que son musicales, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que dejar claro, que ni alabanza ni adoración están dependiendo de la canción, ni menos de los instrumentos musicales, ¿ya? O sea, el canto y el uso de los instrumentos musicales puede ser un medio a través del cual la alabanza se exprese y por medio del cual la adoración se exprese. Pero es un medio, no es el medio. Entonces, aquí el problema no está en que nosotros, y usted se lo dejó muy claro, mi hermana Miriam, no es que nosotros estemos en contra de los cantos, no, para nada. Yo disfruto, cuando estoy en el culto, disfruto poder cantar al Señor, pero entiendo que lo que estoy cantando es solo un medio que estoy usando para expresarle mi alabanza al Señor, mi adoración, pero que la adoración en sí misma es mucho más que incluso la alabanza, porque adoración es mucho más profundo, mucho más amplio que incluso la alabanza. Por eso estuvimos enseñando, ¿no? De que los medios por los cuales se manifiesta claramente hoy día la adoración es la alabanza, medios, la alabanza, la acción de gracias y el servicio. ¿Ya? O sea, también yo adoro cuando sirvo, cuando estoy, no sé, dándole a alguien necesitado, cuando estoy haciendo, me voy a poner eh, bien de congregación local, ¿no? Bien de templo, cuando estoy haciendo aseo al baño, en todo eso yo adoro a Dios, ¿ya? Entonces, la idea es esa, ¿ya? Mi hermana Miriam, no sé si queda más o menos claro. Entonces, no estamos en contra de lo que es los cantos, para nada, pero sí, para entender la adoración, tenemos que ir mucho más allá de lo que es la música o los cantos. Porque si yo me quedo con cantos, solo con cantos y con música, voy a estarle quitando a Dios mucho de aquello que Él merece que yo le dé. Por eso hablamos de una vida
de adoración, que la adoración es una forma de vida. Yo lo adoro en cada aspecto de mi vida. Y uno de esos aspectos es cuando yo lo alabo, o sea, le digo lo maravilloso que es Él. Y también, como medio de mi alabanza, de vez en cuando, cuando estoy acá en mi tiempo solas, le canto al Señor. O cuando voy al templo, junto a mis hermanos, le canto al Señor cantos de alabanza. Ahora, para terminar, y un pequeño paréntesis, no todos los cantos, y lo hemos visto en nuestros estudios, no todos los cantos que entonamos en nuestros cultos son alabanza, porque alabanza significa alabar. ¿Sí? Y tengo que ver si la letra que estoy cantando realmente alaba la grandeza de Dios, exalta los atributos de Dios. ¿Ya? Por eso es tan importante conocer los atributos de nuestro Dios, porque solo por medio de ese conocimiento yo voy a poder estarle dando a Él alabanza real. Espero que quede claro. Si no queda claro a nuestro querido hermano, lo podemos volver a tocar y ampliar un poquito más la respuesta. Mi hermana Miriam, ¿sí? Hermano Marcelo. Gracias, pastor. Sí, con respecto a lo mismo. Punto a mi favor. Con respecto a lo mismo, aquí, como hacía alusión usted como salía en Apocalipsis, ¿no es cierto? Cómo alababan a Dios. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y se parece un ángel a los pastores. Sí. Dice que en el capítulo 2 de Lucas, verso 13 y 14, decía, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Exacto. gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cierto. Para complementar. Muchas gracias, hermano Marcelo. Ahí está para que lo complemente también mi hermana Miriam en lo que estuvimos compartiendo, ¿no? Esto es maravilloso, ya, en el sentido de que está clarito ahí, ya que los ángeles no necesariamente cantaron, pero aún en nuestros villancicos más maravillosos, sí, se implica que ellos cantaron, ya. A ver, veamos, déjenme ver un poquito aquí. Lucas 12, 2:13, ¿cierto, hermano Marcelo? Era, ¿no? De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, la nueva versión internacional, ¿no? Para ver la Biblia textual, que es otra Biblia, dice, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo, ya, nuestra reina Valera, nuestra querida reina Valera, ya, que alababan a Dios y decían, una que ocupamos mucho, ¿cierto? En nuestra iglesia, la PDT, de repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Ya. Entonces, tampoco hay algo que especifique, ¿no? Que ellos estaban o cantaron. Esa es la diferencia que hay que hacer. Y vuelvo a decir, no es que estemos en contra de los cantos, porque sí la Biblia habla de cantos. De hecho, lo comprobamos, y el hermano con el que comparte mi hermana Miriam, lo citó, ¿no? Ahí está clarito, cantaban. Ya en el libro de Efesios se nos dice que compartamos entre nosotros cuando nos congregamos con cánticos, salmos. El término salmo ya implica un canto, ¿ya? Aunque como hemos dicho, no todos los salmos en sí necesariamente eran cantos musicales, ¿ya? Pero lo que sí tenemos claro es, como decía mi hermano Marcelo citando aquí, es que hay que ser específico cuando dice que cantaban, ¿ya? Pablo y Silas cantaban también cuando estaban ahí en el cepo, ¿no? Cantaban, o sea, no estamos en contra de eso, pero sí tenemos que dejar clara esta diferencia que a través de nuestro estudio espero que nos haya quedado clarito, ¿no? Eso, mis queridos hermanos. Bien. Continuamos con esto. Bien, entonces continuamos. Dentro de este mismo contexto está el tema, bueno, ya no está grabando, ¿cierto, mi hermana Miriam? Ya.
O sea, les puedo dar como tarro a los músicos. Recuerden que yo, hermano, gran parte de mi vida fui músico, ¿ya? Y sigo tocando, sigo usando el talento, ¿no? Para alabar al Señor, e intento hacerlo con todo el corazón y para el Señor, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy hablando de la vereda contraria, ya como criticando esto. Sencillamente creo que lo que el Señor nos está motivando a entender es poner cada cosa en su lugar, ¿ya? Y la música tiene que ser puesta en su lugar. Entonces, aquí está el tema. Cuando se habla de un ministerio de músicos, un ministerio de alabanza, como dijo mi hermana Miriam, el mal nombrado ministerio de alabanza, ¿ya? Porque se cree que esa gente es la que alaba y no entendemos que todos alabamos, ¿ya? O como se le dice en algunos lugares, el ministerio de adoración, peor todavía, ¿no? Peor todavía, porque no son ellos los que adoran, la iglesia es la que adora, la iglesia es la que alaba, ¿ya? Y la alabanza no la damos solamente por medio de la música, la podemos dar directamente a través de hablar con Dios directamente, ¿ya? En nuestra iglesia, en uno de los estudios, yo compartí una verdad y, y creo que se entendió correctamente porque un hermano lo citó hace poco, ¿ya? Una iglesia, la iglesia cristiana, una iglesia local, puede vivir, crecer, ¿ya? Profundizar su vida de devoción a Dios, incluso aumentar y madurar sin música. Puede hacerlo, sin música. Pero no puede hacer nada de esto sin oración, sin estudio de la palabra y sin salir a testificar, sin congregarse. Eso no lo puede hacer. Entonces, esos son puntos vitales. Y la música definitivamente no es de prioridad básica ni de prioridad vital y elemental. Si se ocupa correctamente, es una gran bendición. ¿Sí o no? Yo creo que ustedes lo saben, ¿no? Lo han experimentado. Hermanos, hay veces que yo, cuando estoy estudiando, me gusta poner música, ¿sí? Y hay cantos que cuando de repente estoy en un momento así y wow, eh, eh, empiezo a escuchar lo que se está diciendo y lo hago mío. ¡Uy, qué hermoso el canto! ¿No? Qué hermoso está haciendo el canto en ese momento. Y lo disfruto profundamente y mis emociones se mezclan, ¿sí? Y salen de repente sus buenos lagrimones, ya, y tengo que ir a buscar un poco de papel higiénico para sonarme. Pero lo que tenemos que entender es que si se pone a la música en su lugar, la podemos disfrutar. El problema está cuando ponemos a la música en un lugar que no le corresponde. Porque para mí sería fácil decir qué linda la música, qué linda la alabanza, pero si yo no lo vivo, no lo experimento, y aún si no soy capaz de, sin música, alabar al Señor, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y perdonen que esté volviendo a los estudios pasados de la adoración, pero es muy importante porque va anexado a lo que voy a decir, ¿ya? Es ahí donde está el problema de la emocionalidad no edificante. ¿Ya? Cuando la persona dice, no, es que este canto, lo hemos dicho muchas veces, cuando cantan los hermanos este canto, a mí me hace llorar, me hace sentir la presencia de Dios. Ese es un problema, porque de partida la presencia de Dios está ahí. En segundo lugar, yo no necesito un estímulo, como decía mi hermana Miriam, a su compañero, a su hermano compañero de trabajo. No necesito un estímulo externo, sino que comienzo a aprender a que mi estímulo único y de base sea el conocimiento que tengo de Dios, mi experiencia con este ser maravilloso. De tal manera que así yo le pueda dar la gloria debida a su nombre, la honra debida a su nombre. En otras palabras, darle lo que él merece, aquello de lo cual él es digno. Pero él no solamente merece que yo le cante, él merece que viva una vida para él, de cara a él. Cuando yo hago esto, bienvenida sea la música, bienvenida sean las melodías lindas, bienvenidas sean las emociones en todo su esplendor, porque van a nacer y van a depender
del conocimiento de saber quién es Dios y qué es lo que Él merece. Ahora, ¿cómo va esto de la mano? Por supuesto, porque ¿cómo entonces puede haber, y aquí vamos a, yo no estoy enfocándome en la disciplina, por ejemplo, que cuando hay veces se dice, ya, los músicos que no vengan a los estudios bíblicos no pueden subir el domingo al grupo, ¿sí? Los músicos que no diezman tampoco van a tocar, ¿sí? Los músicos que no están consagrados, que no vienen al ayuno, a la oración, tampoco pueden tocar, ¿ya? Porque eso suena como a obligación, ¿no? El músico, ¿qué va a decir? Si no hago todo eso, entonces no voy a poder tocar. Voy a tener que hacerlo, porque si no, no me van a dejar tocar. Entonces, la persona del momento, ¿ya? Ahora, esto hubiera sido bueno que lo grabara hermana Miriam, ¿ya? No, pero es la idea, ¿no? Entonces, el músico tiene que ser, ya correcto, en una iglesia donde se le da importancia al músico, bueno, tienen que ser entonces los primeros en mirarse al espejo espiritual y decir, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cuál es la razón de que toque? ¿Cuál es la razón de que yo cante? Porque, hermanos, sin querer jugar, yo les aseguro que hay mucha gente, ¿sí? Que no viven vidas de santidad y consagradas al Señor y están tocando y están cantando y cantan hermoso, ¿sí? Pero ahí es lo maravilloso, que solo Dios conoce el corazón del ser humano. Pero el hombre también, la mujer también conoce cómo está actuando, si realmente es sincera su adoración, ¿ya? O no la es, si es sincera su alabanza o no la es. Y es sincera solo y exclusivamente si estoy dando mi vida en santidad para el Señor. Muy bien, entonces fíjense cómo era el Antiguo Testamento. Si nos queremos agarrar de los salmos para alabar a Dios, ¿ya? Porque de ahí nos agarramos, hermano. Yo quiero ser directo. En el Nuevo Testamento no hay un énfasis en la musicalización de la alabanza, no la hay. No la prohíbe, pero no hay. No existe eso. Por más que busquemos, es fácil desafiar a alguien, decirle, busquen por favor, donde en el Nuevo Testamento se nos enfatiza que tenemos que usar la música. No lo vamos a encontrar, ¿ya? Y los versículos aislados, todos tienen que ver con cantar al Señor, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿De dónde sacamos entonces? Lo sacamos del Antiguo Testamento. Y no es malo, hermanos. Pero el problema está que no es malo cuando lo usamos y lo aplicamos hoy en día correctamente. Pero si voy a los salmos, porque los salmos me dicen, alabad al Señor con címbalos resonantes, con cuerdas, con flauta, ¿no? Démosle con todos los instrumentos. ¿Sí? Hoy día la batería y el bajo y todas esas cosas, porque están, bueno, si agarro el Salmo 150 para basarme en la musicalización de mi alabanza, ni un problema, hagámoslo si es para la gloria del Señor. El punto está en que yo no puedo sacar la alabanza de los salmos, ¿sí? Del contexto de la santidad. Y eso lo acabamos de ver, ¿no? Alábenle en la hermosura de su santidad. ¿Sí? Entonces, los primeros que hoy día deberían ver la necesidad de vivir una vida santa que honra al Señor, deberían ser los que se supone que son los músicos o los que pertenecen al ministerio de alabanza, ¿ya? Pero es triste, lo digo porque lo he visto muchas veces, ¿ya? No es así. Entonces, no hay santidad, ¿sí? Sin el Señor, porque la santidad es producto de la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Eso lo tenemos claro, hemos sido santificados en Cristo. Pero también tenemos que entender que de la misma manera no hay adoración si no está esa santidad. No se puede separar la adoración real con la santidad. Veamos, por ejemplo, sigamos el libro de Levítico, ¿ya? Sigamos examinando aquí el Antiguo Testamento antes de pasar al Nuevo. Volvamos a Levítico. Levítico, ¿cuál es el lema de Levítico? ¿Sabían ustedes cuál es el lema de Levítico o el enfoque más importante de Levítico? Ya. Cualquier persona que comparta con ustedes un estudio sobre Levítico les va a decir que el lema
de Levítico es la santidad. Santidad a Jehová. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entendamos. Y veamos, miren, por favor, acompáñenme, por ejemplo, a ver algunos versículos. Levítico 11, ¿sí? 44 y 45. Mientras lo busca, yo quiero llamar su atención, hermano querido, hermana querida, a que el libro de Levítico, ¿cierto? Es el manual de adoración, ya, para el pueblo de Israel. Es cómo el pueblo se iba a dirigir a Dios para darle honra, darle adoración, para mantener la comunión con Él, para poder estar junto a su Dios. Levítico 11:44 dice: porque yo soy el Señor su Dios, purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo, ¿sí? Porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Y el 45: yo soy Jehová, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Está clarito el énfasis. Capítulo 19. Capítulo 19. Seguimos en el libro de Levítico. Versículo 2. Capítulo 19, versículo 2 de Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. ¿Sí? Nuevamente el énfasis: sean santos. Es una demanda. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Siguiente capítulo, capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos, míos. Ya. Y recuerden que el término santo justamente significa esto: ser apartados para Dios, o sea, para vivir para Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el lema de Levítico es: sean santos. Y todo el sistema de adoración del pueblo de Israel tenía que girar en torno a esto, en torno a que fueran santos. De hecho, como dijimos, Levítico es un manual para la adoración. Miren, ya que estamos en el capítulo 20, veamos el capítulo 21. Levítico 21. Volvamos ahí al Levítico 21, versículo 6. 21:6. Dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Hermanos, aquí está hablando de la santidad de los sacerdotes. Y recuerden que usted y yo hoy somos una nación de sacerdotes, somos sacerdotes y sacerdotisas que honran al Señor, ¿ya? Y aquí estaba para los sacerdotes: santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, todo lo que se ofrece a Dios tiene que ser ofrecido por alguien santo, alguien que vive bajo los parámetros claros de la santidad. Capítulo 23, 2 capítulos más adelante. Versículo 2. Miren, las convocaciones que leíamos antes del cruce del Mar Rojo y aquí ya después del cruce del Mar Rojo. Levítico 23, versículo 2. Aquí va a hablar de todas las fiestas en honor al Señor, de celebración al Señor, o sea, en el contexto de la adoración. Levítico 23:2 habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, ¿sí? Esas que en Éxodo vimos que eran santas convocaciones. Miren lo que dice aquí de nuevo: las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas, ¿sí? Estas son las santas convocaciones de las cuales
se habló en Éxodo, que fue lo primero que leímos en Éxodo capítulo 12, versículo 16. Y aquí están las santas convocaciones, el Sabbat, el día de reposo, la Pascua, ¿ya? Y las fiestas, la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, ¿ya? La fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Cada una de estas eran santas convocaciones. La adoración para Israel giraba en torno a la santidad. No podía separarse la adoración de la santidad, porque cada vez que se hizo fue algo que Dios aborreció. ¿Se recuerdan Isaías capítulo 1? Estoy hastiado de sus fiestas. Estoy hastiado de los becerros. Estoy hastiado de sus ofrendas. ¿Quién ha pedido eso delante de ustedes? ¿Quién les ha pedido eso? Cualquiera ha dicho tú, Señor. Sí, pero nunca las pedí con el corazón que ustedes lo están haciendo. ¿Sí? Sumidos en pecado, sumidos en rebeldía, sumidos en aborrecimiento de mi persona. Entonces, todo el sistema, si no se hacía en santidad, de acuerdo y bajo la perspectiva de honrar realmente al Señor, todo era basura, nada más que basura. Y hoy día un culto, mis queridos hermanos, puede estar muy, muy dotado de hermosa música, de hermosa manifestación, incluso donde hay gente que levanta sus manos, pero el único que juzga esos cultos es Dios. Y solo Dios sabe si eso lo está honrando o tal vez lo está ofendiendo. El ser humano, nosotros los cristianos, dependemos tanto de nuestras emociones, tanto de que haya manifestaciones, ¿sí o no? Esperando que la presencia de Dios se manifieste, siendo que la presencia de Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y ya estamos en su presencia, que lo que tenemos que hacer es rendirle nuestra alabanza, pero de la forma que Él lo merece, como a Él le agrada. Ese es el punto radical para cada uno de los que somos hijos del Señor. Mi hermano Marcelo. Sí, con respecto a eso, un ejemplo que tenemos en la Biblia de cuando hacemos algo que Dios no mandó o que no le agrada, el caso de Nadab y Abiú. Exactamente. Entonces, porque presentaron fuego extraño ante Dios, algo que Él no mandó y los mató, los consumió. Así es. Me río, hermano Marcelo, porque es justamente el punto que seguía. Así que estamos en perfecta. No, no, hermano. Esto es maravilloso porque estamos en perfecta comunión. Me encuentro digno de alabanza al Señor. Justamente, mi hermano Marcelo. Estamos, o sea, eso significa que estamos claramente en la misma idea. Levítico 10. Fíjense que en Levítico 10, claramente ahí dice que, y fue un momento muy triste para Aarón, hermanos, ¿ya? Y para los otros dos hermanos de Nadab y Abiú, ¿ya? Fue triste, ¿ya? Dice que salió fuego de Dios y los consumió. Y el versículo 4, miren, Levítico 10:4 dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario. ¿Se dan cuenta que es importante el santuario? Ahí, el santuario, fuera del campamento. Qué triste, ¿no? Ellos jugaron con la santidad de Dios, con la presencia de Dios. Entonces, el mismo libro de Levítico nos muestra el mensaje de Dios clarito con esto. No es un juego, no es un juego la adoración que le damos a Él. ¿Sí? Hermanos, de la misma manera, este juicio fue tremendo. Lo más probable es que después hubieron muchos sacerdotes que no murieron como ellos, pero igual cometieron cosas aberrantes, porque la misericordia, la compasión de Dios se extiende. ¿Sí? Esto era el ejemplo. Lo mismo ocurrió al principio de la iglesia. ¿Se recuerdan con quién? En el principio de la iglesia. Con este matrimonio que creyó poder engañar al Espíritu de Dios. Ananías y Zafira. Al principio de la iglesia, como al comienzo de la nación de Israel, Dios mandó un juicio
drástico, tremendo. ¿Ya? Y obviamente después hubieron personas que también no honraron a Dios, pero no murieron, como Ananías y Zafira. Son los conocidos juicios de Dios para advertencia a sus hijos. No se puede jugar con Dios. Y la verdadera adoración no puede divorciarse de la santidad. No, y no, hermanos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, por hermano. No, no porque lo dice el hermano Pablo. Es porque la palabra de Dios nos lo ha dicho hasta ahora. Vamos, por ejemplo, toquemos algunos puntitos, hermanos. Antes veamos alguna generalidad. En el Nuevo Testamento. Les voy a pedir a ver si me ayudan. No sé cuántos hermanos sabemos. Si me quieren ayudar, ¿les parece? Para leer. O nos va a complicar un poco. Sí, a ver si tomamos un tiempo de lectura entre todos. Voy a ir viendo aquí a quienes están conectados y les voy a ir pidiendo. Ya, mi hermano Marcelo. Romanos 1:7. Ana Sandra. Romanos 6, 19 y 22. Romanos 6, 19 y 22. Mi hermana Miriam. Romanos 12:1. Muy conocido, pero lo vamos a volver a leer. Mi hermana Laura. 1 Corintios 1:2. Mi hermana Patricia, no sé si nos puede colaborar con una lectura. ¿Ya? Ahí me avisa. ¿A quién más tenemos? Creo que estamos todos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, estamos todos. Seguimos. Nos damos la vuelta. Mi hermana Virginia, por favor. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Hermana Virginia. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Mi hermanita María. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Cuál me dio a mí? El que estaba esperando su confirmación, hermanita Patricia. Se Ya. lo doy. Primera, este es uno de los bases. Usted va a tener uno de los textos básicos, más básicos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 7. Capítulo 4, versículos 3 y 7. Bien, creo que todos tenemos nuestros versículos. Espero. ¿Ya? Yo voy a estar leyendo Primera de Pedro 1, 15 y 16, si lo quieren anotar. ¿Ya? Bien, partimos por mi hermano Marcelo. Veamos el enfoque de la santidad en el Nuevo Testamento sobre sus hijos, los hijos del Señor. Amén. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Correcto. Llamados a ser santos. Alguien dirá, pero eso se refiere a que el Señor nos santifica. Correcto. Pero siempre está ya la implicación en ese llamado a que nosotros vivamos de acuerdo a esa santidad que nos fue dada. La vamos a seguir viendo. Hermana Sandra. Lo leo yo porque justo viene. Me fui al baño. Ya, no se preocupe, la espera. Dale. Lo ¿Cuál leo. es? Romanos 6, versículos Ay, 19 y perdón. 22. Romano. Tranquila, no se preocupe. Hermana Miriam, mientras la hermana Sandrita busca, por favor, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Hemos experimentado en ese versículo que se está refiriendo a la adoración, ¿no? Un culto de adoración, nuestro tiempo de adorar al Señor. Y la forma clave de hacerlo es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. O sea, es una característica indispensable. Hermana Sandra.
Dice el 22. Más El ahora. 19 y 22. 19, 22. 19 y 22. Hablo como humano por vuestra humanidad de debilidad. Ay, humana. Ay, no le la tú. Me confundí. Tiene que cambiar los lentes, ¿eh? Sí. Marcelo. Hablo como humano, por Hablo. vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy Y el bien, es la 22, demanda. Presenten sus cuerpos para la santificación. ¿Y el 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué lindo. El fruto de la santificación y el fin, la vida eterna. Santificación es parte de nuestra vida. Y fíjense cómo ahí está hablando, clarito, en el contexto de Romanos 6, de que somos nosotros los llamados. A nosotros se nos pone como imperativo y como una orden el presentar nuestros cuerpos, ¿sí? De tal manera de que podamos honrar al Señor en la santificación, ¿ya? Vamos entonces a lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Primera de Corintios 1:2, hermana Laurita. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya, qué lindo, hermanos. ¿Sí? Señor de todos, de ustedes, mío. Llamados igual que los hermanos corintios. Usted y yo hemos sido llamados, ¿cierto? Pero antes dice a los santificados. Aquí está las dos acciones. A los santificados. Nosotros fuimos santificados por la obra de Dios, Espíritu Santo, ¿ya? Pero que hemos sido llamados a ser santos. O sea, esta demanda en nosotros a vivir esa vida de santidad que nos fue entregada, a vivir de acuerdo a esa vida de santidad, santamente, que es el contexto que lo vamos a ver después con Pedro, ¿ya? Santidad. Efesios, perdón, mi hermana Virginia, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Amén. Gracias, hermano. Miren, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. O sea, la santificación también es un proceso. Y nosotros en el temor del Señor tenemos que ir perfeccionando esa santificación que el Señor nos dio. Mi hermana María, por favor, Efesios 1:4. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él por el amor que tiene. Gracias, mi hermana, ¿sí? Para que fuéramos un pueblo santo, su pueblo santo. Qué lindo, ¿eh? Buena traducción, buena versión, hermano, porque la idea es esa de ese versículo, es remontarnos a la realidad antigua de Israel, pero hoy día aplicada a la iglesia. ¿Se acuerdan? Israel fue escogido para que fueran un pueblo santo, de sacerdotes. Pablo ahora lo toma y lo aplica a nosotros, la iglesia del Señor, diciendo que ahora nosotros somos ese pueblo santo. Para eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, mi hermanita María. Vamos, mi hermana Pati, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Miren este versículo que es clave. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Clarito, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No puede estar más claro. Vuestra santificación. ¿Y el versículo 7, mi hermana Patricia? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Clarito, ¿no? El contexto de primera de Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, cuando tenemos la perspectiva de adorar a Dios,
de darle adoración al Señor no puede ser si nuestras vidas no están enfocadas en esto, en la santidad. No les voy a hacer que lean este versículo porque yo sé que se lo saben y lo han escuchado, pero si quieren anotarlo por ahí, Hebreos 12:14. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Clarito, clarito como el agua. Y yo les leo 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Miren, Pedro dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, o sea, en la vida plena de ustedes. Y el 16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Me parece haber oído eso. Me suena familiar, ¿no? Espero que usted también. ¿Dónde? ¿Dónde leímos? ¿Dónde escuchamos esto de sean En el libro santos? del Levítico. Exactamente. Lo vimos hace un ratito en Levítico. Fíjense, como la idea de Dios trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo. ¿Y qué es lo que trasciende? La demanda a que veamos, ¿cierto? La necesidad de ser y de vivir vidas santas, de ser santos, porque el Señor es santo. Pedro está citando Levítico directamente. Entonces, no es algo del Antiguo Testamento, no es algo del pasado. Lo que cambia es que ahora la iglesia tiene un conocimiento más profundo y entiende que la vida completa es una vida de santidad. Y solo cuando la vida es completa de santidad, ¿cierto? En todos los aspectos de nuestra vida, como dice el versículo anterior, sean santos en toda su manera de vivir, es ahí cuando en nuestra vida podemos proyectar la adoración que el Señor merece. Sean santos como yo soy santo. No hay adoración sin santidad. No existe. No la hay. No la hay. Entonces, hoy día es tan fácil hablar y decir te adoro, pero el punto, ¿estás viviendo de acuerdo a eso, a lo que realmente es la adoración? Es fácil hoy día levantar manos. Y yo no estoy en contra, ¿no? Que no se malinterprete. Así como no estoy en contra de la música, tampoco estoy en contra de levantar manos. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. ¿Ya? Yo levanto mis manos al Señor porque es mi forma de darle honor y alabanza, ¿no? Una de las maneras. ¿Ya? Yo les voy a contar un secreto. Hay veces que me ha tocado dirigir la alabanza y estoy con los ojos cerrados porque a mí no me gusta mirar mucho. Entonces, y de repente abro como la mitad del ojo así, a ver si hay alguna mano levantada. Entonces, si hay manos levantadas, sigo cantando. Si no, termino la danza. Si no hay apoyo, se guarda nomás, ¿sí? Se guarda todo. El punto, hermanos queridos, es que yo le dé a Él, ¿sí? La honra de vida a su nombre, porque sé que Él la merece. Sé que Él la merece. Entonces, se dan cuenta que en el Nuevo Testamento sigue la misma perspectiva. Y aquí viene donde viene nuestra clara deducción. Si yo digo que la verdadera adoración es una vida de adoración, es como dice Romanos 12:1, que vivamos como con nuestros cuerpos, todo nuestro ser, ¿sí? Ahí en el altar de Dios quemándose espiritualmente me refiero, ¿ya? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, que es mi adoración verdadera, ¿ya? Entonces, si yo entiendo que eso es, que la vida es, entonces es inevitable que yo tenga que llegar al mismo punto de conclusión de que mi vida tiene que ser una vida enfocada en la santidad, en la santificación, en vivir apartados, ¿sí? Para el Señor, viviendo de acuerdo a Él le agrada, viviendo de acuerdo a como Él quiere y no a la manera mía. Y aquí, mis hermanos queridos, es donde comienzan a caerse todas las excusas. Pero por favor, yo les quiero animar a que entiendan esto.
hemos conocido a un Dios tan maravilloso, a un ser tan glorioso. Sí, hemos profundizado en su grandeza, en cada uno de sus atributos maravillosos. Y hemos visto que este ser maravilloso se ha volcado en amor, en compasión hacia nosotros, siendo que no lo merecíamos ni Él lo necesitaba. Él no es que nos haya salvado porque Él necesitaba ser adorado, ser alabado. No, no, no. Él se vuelca en favor de nosotros por amor, porque nos ama. ¿Ya? Y en este acto de amor, por medio del Señor Jesucristo, nos abraza como a hijos. ¡Wow! Y esto debería ser en cada uno de nosotros algo tremendo que produce una reacción, y esa reacción es vivir para Él. Es vivir para Él. Entonces, yo ya no busco vivir para Él porque eso me conviene, porque me va a hacer más próspero. No, porque Él lo merece. Y en segundo lugar, va de la mano la santidad, o sea, haciendo una guerra contra el pecado, ¿ya? Una guerra encarnizada contra el pecado, pero que sí tengo que estar enfocado en esta guerra, jamás ceder, ¿ya? Que tristemente puedo, en alguna batalla, puedo salir herido, puedo caer, pero no, la guerra jamás. Me vuelvo a parar en el Señor, ocupo los medios que el Señor me dio para restaurar mi vida de comunión con el Señor y sigo adelante. Esta vida de santidad apartada del pecado, la gran motivación también pasa a ser mi Dios, el no ofenderlo, todo lo contrario, el darle honor, la gloria de vida a su nombre, el agradarlo. Esa es la idea, hermanos. ¿Sí? Ahora, esto se aprende, esto no es así, hermanos. Aparte que se nos ha, tristemente, a muchos de nosotros se nos enseñó desde pequeñitos de una forma incorrecta, a otros tal vez sí se les enseñó correctamente, pero toda la vida del cristiano va cimentando su lucha sobre esto, sobre el tema de que Dios sea lo principal para nosotros, de que Dios sea la motivación, ¿no? Como hemos dicho, la razón, el porqué de todo lo que hacemos. Yo no quiero vivir una vida apartada del pecado porque eso me va a ahorrar problemas, aunque sí ocurre eso, ¿no? ¿Sí? Si vivo apartado del pecado, no voy a ahorrar muchos problemas. No voy a estar cegando, ¿cierto? O cosechando maldad, porque el que, como dijo Pablo, el que siembra en mal, ¿cierto? Cosechará en mal. Eso está claro. Y aunque eso también puede ser una motivación, pero no es mi gran motivación. Mi gran motivación de hacer guerra, de mantenerme en contra del pecado, en una guerra total, continua, ¿ya? Es porque quiero honrar a mi Dios, porque quiero honrar a mi Señor. Esa es la idea, ¿entienden? La idea entonces pasa a ser que mi gran motivación pasa a ser Dios. No hay mayor manifestación de adoración que esta. No existe mayor adoración que esta, que el que nos podamos centrar en Dios para dar a Él lo que Él merece. ¿Sí? Como Él merece, cuando Él merece. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y si no, terminamos el estudio aquí y hasta ahí. Sin lugar a dudas. Mi hermana Miran, comparta esto también con el hermano para que el hermano entienda que no es solamente un decir nomás esto de que la adoración tiene que ver con la santidad. Ah, eso fue lo otro, que no, ahora me vengo a recordar el tema de la santidad, hermana. De por qué me tiene que motivar la santidad hacia arriba cuando estemos adorándolo, no va a haber santidad. Bueno, eso aparentemente es un tanto sencillo, ¿no? La vida que estamos aquí tenemos que vivir en santidad porque no hay adoración sin santidad como lo hemos estado viendo, ¿ya? Y allá no, pero son dos realidades distintas, ¿ya? Y lo que une a las dos realidades es la adoración, es la alabanza, allá estaremos adorándolo, ¿ya? Pero mientras no estemos allá, tenemos que vivir de acuerdo a la demanda que se nos hace aquí. Y la demanda que se nos hace aquí, como hemos visto en este estudio, es vivir una vida santa. Porque si no vivo una vida santa, no puedo adorarlo. De hecho, sin santidad, nadie verá al Señor. Y esto deberíamos aplicarlo no solamente a verlo allá, sino a verlo en cada uno de nuestros cultos, a verlo en mi intimidad. ¿Sí? Yo no puedo ir a meterme, ¿cierto?, a mi tiempo a solas con Dios si estoy viviendo una vida
sin enfoque en la santidad. Y aquí no estamos hablando de ser perfectos, sin pecado, sin mancha. Porque como lo vimos en el versículo que leyó nuestra hermana Patricia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ya, versículo 3, la voluntad de Dios es la santificación. Pero tomando ese versículo con el que leyó nuestra hermana Virginia, que la voluntad de Dios también es que en el temor del Señor perfeccionemos la santificación, entonces eso nos muestra que estamos en un proceso, pero tenemos que estar en ese proceso. Amar ese proceso, no luchar en contra del proceso de perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Entonces, el tema, claro, es obvio, si el enfoque, hermanos queridos, aquí sobre la santidad es porque aquí se nos demanda eso. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Allá ya no vamos a estar bajo el pecado cuando estemos delante del Señor. Le vamos a adorar igual, pero es porque es otra realidad. Mientras esa realidad no llegue, tenemos que adecuarnos a la realidad de hoy, y la realidad de hoy es que Dios nos demanda santidad. Sí, espero que quede más o menos claro, mi hermana Miriam, ¿sí? Bueno, usted se lo comparte al hermano. Entonces, creo personalmente que no tiene ningún sentido tratar de hacer, pero porque aquí sí, allá no. Son dos realidades completamente diferentes. Aquí se nos demanda santidad, a vivir una vida consagrada al Señor. Allá no se nos va a demandar eso porque va a ser un fruto natural. ¿Ya? Pero eso es allá, otra cosa es acá. ¿Sí? Bien. Vamos bien, mis queridos hermanos, hasta ahora, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora, para terminar nuestro tema en el día de hoy, a ver cómo hay versículos clave en la Biblia que nos muestran que justamente, como hemos visto la adoración, como la hemos entendido, ya hay versículos que nos muestran claramente que no hay conexión, no puede haber ningún tipo de conexión real en la verdadera reacción a Dios sin una vida de santidad, o sea, apartados del pecado. Por ejemplo, vimos que dentro de las reacciones, la primera reacción que nombramos fue asombro. ¿Se recuerdan o no? Sí, asombro. Vamos a Éxodo, estos versículos no los voy a repartir, los voy a leer yo. ¿Ya? Éxodo 34:7. Vamos a ver, veamos qué pasa con el asombro. Éxodo 34:7. Bien, espero que lo tengan. Éxodo 34:7. Recuérdense aquí el contexto es que Dios mismo está proclamando su nombre a Moisés, que guarda misericordia a millares. Dios está hablando, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 38. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Noten bien, Dios se manifiesta a Moisés, y esta manifestación tumba a Moisés. Moisés es abrumado con esta manifestación de Dios, así que él se apresura, baja la cabeza hacia el suelo, o sea, tocando el suelo, y dice, y adoró. ¿Sí? Es imposible, ¿sí?, que alguien sea asombrado realmente por la manifestación de Dios y no entienda que la verdadera adoración tiene que ver con una reverencia. El asombro nos lleva a una verdadera adoración, pero eso es en el contexto de detestar el pecado. En el versículo 7 es claro. Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero que si no hay arrepentimiento, Él no dejará sin castigo al culpable.
y castiga la maldad. Entonces, claramente, si alguien va a ser asombrado por la grandeza de Dios, ¿sí?, y eso no lo va a llevar a apartarse del pecado, es porque realmente no hubo un asombro real. No hubo un asombro real. ¿Ya? Éxodo 15:11. Volviendo un poquito hacia atrás. Éxodo 15:11. Acaban de cruzar el Mar Rojo, están asombradísimos. Moisés está alabando al Señor y todo el pueblo danza y hay todo un tremendo culto de alabanza al Señor por lo que Dios acaba de hacer en contra de sus enemigos, los egipcios. Y en este canto que hace Moisés, dice, dentro de todo lo que él dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Están todos asombrados con lo que Dios acaba de hacer. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. La NBI, la Reina Valera. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, magnífico en santidad? El asombro lleva a reconocer la santidad de Dios. Y ante ese asombro de la santidad de Dios, uno no puede quedar, ¿cierto?, diciendo, sí, todo esto, pero bueno, sí, me encanta el pecado y no, y tengo ese pecadito regalón y ahí. No, uno va a exaltar, a ver la grandeza de la santidad de Dios y va a tener como fruto el deseo de la santidad de Dios en su vida. ¿Ya? Algo parecido a lo que pasa en Isaías, ¿no? Isaías 6, cuando Isaías ve con asombro la gloria de Dios. ¿Y qué dice? ¡Ay, soy hombre muerto! Soy hombre de labios inmundos, ¿cierto? He visto al Señor Dios. Y Dios tiene que mandar, ¿cierto?, a ese ser celestial, con las tenazas, con un carbón encendido, toca sus labios, todo muy figurativo, ¿ya? Y le dice, ha sido perdonado tu pecado. Entonces el asombro nos lleva a reconocer, al asombrarnos ante la grandeza de Dios, nos lleva a reconocer nuestro propio pecado y a confrontar ese pecado. Entonces, el verdadero asombro no va de la mano del pecado. Todo lo contrario, va en contra del pecado. La segunda reacción fue el temor. Después que hablamos de asombro, hablamos de temor. ¿Cómo se reacciona ante la grandeza de Dios? Ante este ser maravilloso. En temor, con temor. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Espero que lo hayan encontrado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, si yo reacciono con verdadero temor ante Dios, voy a aborrecer el mal. No va a ir jamás el verdadero temor de Dios de la mano con el pecado, con el mal. Todo lo contrario, va a estar en contra de la maldad, en contra de la manifestación del pecado. De la mano de esto, al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 3 y el 4, justamente hablando de cómo hay cánticos, ¿no?, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esta es una alabanza que nace ante el asombro y ante el temor de Dios, porque miren lo que dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Temor de Dios va acompañado de santidad,
porque tú eres santo, ¿sí? Te adoraremos porque eres santo. La santidad va de la mano de la verdadera adoración, y en este caso del temor al Señor, de temerle a Él. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Sí? Ante tal grandeza, ¿cómo no va a haber temor? Pero el temor no está de la mano del pecado, sino en contra del pecado. Tercero, la reacción vimos la alabanza, ¿ya? La alabanza. Salmo 30, versículo 4, que lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Salmo 34. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebren la memoria de su santidad. ¿Sí? O alaben su santo nombre. No puede haber verdadera alabanza, ¿sí? Si no se toma en cuenta que el nombre del Señor a quien alabamos es santo. Vimos versículos, varios de esos, así que no vamos a leer más versículos, los leímos varios de ellos ahí en los Salmos, ya. Que esto podríamos, la alabanza, contrastarla en el Nuevo Testamento con Efesios, capítulo 5, que justamente donde se nos habla de que en la iglesia sí cantamos, ¿ya? Efesios 5, 17 al 19, vamos a ver el contexto. La alabanza en contra, ¿cierto? Es una reacción que va jamás de la mano, sino en contra de lo que es el pecado y la maldad. Efesios 5, 17 dice, por tanto, no sean insensatos, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es básico para lo que vamos a ver después. Conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Y luego, después de decir esto, dice, hablando entre ustedes con salmos, ¿sí? Himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto maravilloso, que cualquier persona, si quiere hablar de la alabanza cantada, se puede basar en estos versículos, ¿ya? Compártalo con el hermano, mi hermana Miriam, ¿ya? ¿Ya? Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Ahí está, se especifican las dos cosas, ¿no? Y separadas, cantando y alabando, ¿ya? Al Señor en sus corazones. Pero, ¿cuál fue la base? El versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, no sean necios, sino tienen que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y que leímos en delante? ¿Cuál es claramente la voluntad del Señor? En el versículo que leyó nuestra hermana Patricia, porque la voluntad de Dios es su santificación. Todo este tema de cantar, de alabar al Señor, no tiene ni un sentido si no soy entendido de cuál es la voluntad del Señor, la cual es claramente la santificación. A eso también nos lleva el ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, la alabanza no puede divorciarse de la santidad, y la alabanza es contraria, ¿sí?, al pecado, porque el pecado es lo que Dios aborrece. Vamos con la acción de gracias. Salmo 96, también lo leímos, vamos a volver a leerlo. Salmo 96, tomando en cuenta lo que es la acción de gracias. ¿Cómo reaccionamos ante la grandeza de Dios? Con acciones de gracia. Y aquí está el Salmo 96. Leamos el 8 y el 9, versículos 8 y 9. Lo leímos en delante. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas. Vengan a sus atrios. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Teman delante de él toda la tierra. Dice, traigan
ofrendas. Esas son ofrendas de gratitud. ¿Sí? Ofrendas de gratitud. Entonces, puede ir la acción de gracias sinceras a Dios como reacción. Si no hay santidad, si aquí dice traigan ofrendas, y estas ofrendas de gratitud relacionadas con darle la honra de a su nombre y luego con adorar al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Sí? No puede haber acción de gracias sin este contexto que está aquí, en lo que expresa el salmista. La acción de gracias solo honra a Dios cuando va de la mano de una consagración. Jamás cuando le estamos ofrendando a Dios algo, y menos gratitud si estamos viviendo una vida de pecado, una vida que no honra al Señor. Postración, rendición. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Ahí en el versículo 24. A ver. Creo que ahí me falló el versículo, hermano. Se los voy a quedar debiendo ya el tema de la postración. Puede que sea segunda de Crónicas, pero la voy a buscar y se las voy a compartir, ¿ya? Pero la idea es ahí, ¿cierto? Con respecto a la postración. Pero disculpe, Sí. pero cuando el versículo, uno de los versículos que compartió cuando Moisés, ¿no es cierto?, se postró en adoración, ¿cuál era? Que ese también era. Era Éxodo, ¿sí? Sí, ¿Mm? también puede ser tomado en Éxodo 34:7, perdón, Éxodo 34:8, ¿no? Hay postración, pero... Ah, no es el 24, hermanos, es el 29. ¿Sí? Primera Crónica 16:29. Aquí. Aquí está, vamos a corregirlo inmediatamente. El 29. Justamente dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrendas, vengan delante de él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Un paralelo de lo que leímos recién nomás en el Salmo 96, versículos 8 y 9. Aquí enfatiza el postrarse delante de Dios. Siempre postrarse delante de Dios tiene relación con humillarnos delante de Él, con rendirnos ante Él. Pero ese postrarse, ese rendirse ante Dios como una reacción ante su grandeza, tiene que ser con la perspectiva de la hermosura de su santidad, ¿ya? O en su hermoso lugar de habitación o su santuario, como dicen las versiones más actuales. Entonces, la postración y la rendición, que también son parte de la reacción que vimos, tienen que ir de la mano de lo que es la santidad, por lo tanto, algo completamente contrario, opuesto al pecado y a la maldad. Y por último, estas palabras maravillosas que parecen tan sencillas, pero son tan profundas. Lucas 1, versículos 74 y 75. Lucas 1. Aquí está la alabanza, ¿sí? Que se mezcla con profecía del papá de Juan el Bautista, de Zacarías, ya lleno del Espíritu Santo. Versículo
capítulo 1, versículo 74, dice, nos concedió que fuéramos libres del temor. Voy a leer primero la Reina Valera. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Servicio. ¿Se recuerdan que los canales que vimos en la adoración o por los cuales se manifiesta la adoración los resumimos en 3 grandes canales? Alabanza, acción de gracia y servicio. ¿Sí? Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. ¿Ya? Y luego el 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Servicio de la mano de la santidad y de la justicia. Eso es lo que nuestro Dios merece. Eso es lo que nuestro Dios merece. Servicio en santidad y en justicia. O sea, no hay servicio realmente como reacción en adoración a Dios si no hay una repulsión, un rechazo, ya un aborrecer lo que es contrario a la santidad y a la justicia. En otras palabras, pecado. Ya, Proverbios, el temor de Jehová, ¿cierto? Es aborrecer el mal. Entonces, los hijos de Dios, que nos enfocamos en Dios, tenemos a Dios como la gran razón de oponernos al pecado. Tenemos en Dios la gran motivación para oponernos a la maldad. La gran razón la tenemos en Dios de poder vivir vidas de guerra contra el pecado. Como decía el antiguo himno, en la guerra contra el pecado vamos todos a combatir. Creo que decía así, tantos años que no lo canto. Ya, es un himno pentecostal muy lindo, antiguo, pero eso es bueno. ¿Ya? Era realmente una arenga combatir en contra del pecado. Y qué buena perspectiva tenían esos viejos, ¿no? Y hermano, no lo digo con desdén, todo lo contrario, con respeto. Ya, esos viejitos, esa gente de antaño que tomaban tan en serio el vivir santamente para el Señor y lo cantaban con todo el corazón. Ahora, las nuevas generaciones que fueron apareciendo tristemente, que aparentemente no conocían muy bien a Dios, al Señor, como eso que ocurrió en el pueblo de Israel, siguieron cantando el mismo himno, pero ya no vivían de acuerdo a lo que cantaban. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a lo que cantamos, ¿sí? A decirle santo, 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 porque amamos su santidad, porque queremos vivir santamente para Él, para honrarlo. Y si tal vez, como lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo lunes, si hemos pecado como hijos de Dios, buscar la ruta que el mismo Señor nos trazó para poder volver a tener comunión con Él y volver a pararnos, esta vez con más fuerza, para vencer aquello que en algún momento tal vez nos derribó y nos venció, ese mal, ese pecado. Pero de tal manera de que al pararnos, nos vamos a agarrar con más fuerza la perspectiva. Señor, tú eres mi motivación, tú eres mi razón, ¿ya? Entonces, comenzamos a ver, hermanos, cuando esto ocurre en nuestras vidas, comenzamos a ver que el pecado no merece nuestra atención, en el sentido de que le complazcamos. Todo lo contrario, comenzamos a verlo cuán terrible es, cuán aborrecible es, cuán detestable es, como lo vimos en los primeros capítulos de Génesis, cuánta destrucción trae, pero no es el miedo a la consecuencia, que también nos ayuda, hermanos. Ya no lo podemos dejar, pero no es nuestra gran razón. No, nuestra gran razón es el Dios que nos ha asombrado, ante el cual reaccionamos con adoración. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis queridos hermanos. Mi hermano Marcelo. ¿No? También haciendo alusión a lo que a la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es. ¿Y quiénes van a santificar el nombre de Dios? No el mundo, Exacto. sino que tienen que ser los hijos de Dios, aquellos que fueron santificados por la sangre de Cristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Clarito, ¿no? La oración base.
cómo oramos si no estamos enfocados en la santidad y en la santificación de nuestro Dios. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer alguna acotación? Oramos entonces a nuestro Señor, ¿les parece? Oramos.